Muy buenos días, hermanos. Les habla el pastor Carlos Chávez de la Iglesia Cristiana Esperanza Divina, trayéndoles el mensaje esta mañana a ustedes, mis hermanos, esperando de que todos estén bien esta mañana en unión de todos sus seres queridos, disfrutando de esta hermosa mañana que el Señor nos ha brindado el día de hoy y también de todas las bendiciones que Él nos da diariamente. En esta mañana, hermanos, vamos primeramente a ponernos en las manos del Señor para que sea Él que revele su palabra por medio de su Espíritu Santo, que sea Él que nos enseñe esta mañana y que nos muestre lo que Él quiere que nosotros aprendamos en esta mañana de su palabra. Amén. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor que nos guíe esta mañana a todos nosotros. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor, esta mañana. Primeramente por permitir, Señor, de que nosotros hayamos abierto nuestros ojos, Señor. Ver de tu grandeza de este hermoso día que tú hiciste, Señor, para nosotros en el día de hoy. Gracias, Señor, te doy porque grandes son tus maravillas. Grandes son, Señor, tus bendiciones también. Señor, por medio de tu palabra, Señor, tú nos enseñas muchas cosas. Muchas veces nosotros, Señor, leemos la palabra y nos enseñas de una forma y de veces, Señor, la volvemos a leer y tú nos enseñas de diferente forma. Esta mañana, Señor, yo te pido, Padre Santo Dios, que por medio de tu Espíritu Santo, tú reveles, Señor, lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Señor, en esta mañana yo te pido, Padre Santo Rey, que seas tú, Señor, mostrándonos, Señor, revelando, transformando, Señor, nuestras vidas. Señor, te pido, Padre Santo Dios, que en este momento tú nos protejas, Señor, de toda cosa que pueda intervenir, Padre Santo Rey, de poder comprender, de poder, Señor, analizar, de poder, Señor, ver lo que tú tienes para cada uno de nosotros por medio de ella. Señor, te pido, Padre Santo Dios, de que en este momento nos quites, Señor, primeramente de nuestro pensamiento todas las cosas, Señor, que no debe de estar ahí, sino que, Señor, seas tú, Padre Santo Dios, revelándonos, Señor. Que seas tú, Señor, nuestro centro. Señor, en este momento te pido, Padre Santo Dios, de que tu Espíritu Santo fluya en cada uno de mis hermanos. De que ellos, Señor, puedan recibir. Que puedan, Señor, no solamente recibir, sino que puedan, Señor, que esta palabra penetre, Padre Santo Dios, hasta lo más profundo. Señor, te pido, Padre Santo Dios, que tú nos enseñes el día de hoy. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como muchos de ustedes seguramente han notado, en las últimas semanas le he presentado prédicas enfocadas en nuestra condición espiritual y la necesidad de mantenernos alerta para evitar caer en las trampas del enemigo. Como he dicho en numerosas ocasiones, el diablo quiere destruir la obra de Dios en la vida de todo cristiano fiel. Con sus mentiras y sutilezas, el diablo lentamente está destruyendo la vida de muchas personas y afectando la vida de un sinnúmero de cristianos. A través de las falsas doctrinas, mensajes antibíblicos, políticos, los medios de comunicación y entretenimiento y las tendencias populares, el diablo en este momento está arrastrando a un sinnúmero de personas al infierno. Hermanos, desdichadamente dentro de este número también podemos encontrar a un buen número de cristianos. Ahora, posiblemente se preguntarán por qué ha sucedido y
¿por qué está sucediendo esto? La razón, hermanos, es por lo que un buen número de cristianos han abandonado su lugar de bendición primeramente y han cambiado la verdad de Dios por las mentiras de Satanás. Y esta es una de las razones, hermanos, por qué existen muchos que se les hace difícil discernir la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo de Dios y lo del mundo. Como he repetido en otras predicaciones, si el diablo nos ataca abiertamente, es decir, de una forma que fuese fácil de detectar, ningún cristiano fiel sería vencido o engañado. Pero el diablo nunca nos va a atacar de forma fácilmente que nosotros podamos detectar, sino que él siempre lo hace sutilmente, siempre lo hace a través de mensajes que aparentan inofensivos, benignos, positivos y muchas veces hasta agradables. Y es exactamente por eso que todo cristiano fiel no puede dejar caer la guardia, sino que siempre tenemos que estar atentos y listos para pelear y defender lo que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Ahora, posiblemente se estén preguntando, ¿qué puede un cristiano fiel hacer para evitar caer en las mentiras del enemigo? Y precisamente, hermanos, este será el tema principal de la predicación del día de hoy. Hoy vamos a examinar un salmo que nos revela 3 cosas que todo cristiano fiel tiene que hacer para evitar ser engañado por Satanás. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 127 y vamos a leer el versículo 1 y 2. ¿Qué es más? Vamos a leerlo del 1 al 5. Amén. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su alhaja de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Y hermanos, nos vamos a concentrar en los primeros 2 versículos, donde dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Entonces, lo primero que encontramos aquí en estos 2 versículos es que se nos dice que si Jehová no edificare la casa, entonces dice: en vano trabajan los que la edifican. Ahora, hermanos, para evitar caer en las trampas del enemigo, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que construyamos nuestra casa sobre la fundación correcta, que es bajo la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque, como todos sabemos, el mundo está lleno de personas buscando soluciones inmediatas a sus necesidades o problemas, pero
Por mucho que corren de un lado al otro, nunca van a encontrarla. Y la razón por la que nunca encontrarán las soluciones es porque están buscando en los lugares equivocados. Muchos andan en busca de soluciones y depositan su fe en los políticos, en los gobernantes, en los sistemas de educación, en personas que ejercen influencia en este mundo. Y hermanos, posiblemente yo me pregunto, ¿y por qué sucede esto? En la mayoría de los casos, esto es algo que sucede porque el crecimiento de la vida espiritual de la persona se encuentra débil. O quizás el cimiento o la fuente no fue puesto correctamente, sino que está mezclado o contaminado por las cosas del mundo. En otras palabras, hermanos, no han edificado su vida en el Señor, sino que han ignorado o excluido algunas cosas que Dios nos revela por medio de su palabra. El problema que existe en ignorar o excluir cosas que el Señor nos revela en su palabra es que esto nos conduce a edificar nuestra casa sobre un cimiento débil. Nos conduce a edificar nuestra casa sobre un cimiento que no puede soportar ni un peso, sino que se derrumba muy fácilmente. Pensemos en esto por un breve instante y preguntémonos a nosotros mismos, ¿de qué nos vale decir que somos cristianos si no usamos la palabra de Dios para el crecimiento de nuestras vidas? Pues claro, hermanos, que posiblemente si nosotros no ponemos la palabra de Dios, eso quiere decir que eso no vale nada. Y tarde o temprano nuestra casa, es decir, quien somos nosotros, caerá derrumbado ante los ataques del enemigo. Y es por eso que como cristianos fieles tenemos que enfocarnos y poner toda nuestra atención en el cimiento sobre el cual estamos edificando. Como cristianos fieles tenemos que asegurarnos que estamos edificando sobre la verdad de Dios y no las mentiras del diablo. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros podemos asegurarnos de que estamos edificando sobre la verdad? Y esto, hermanos, de la única manera que podemos asegurarnos que estamos edificando sobre la verdad de Dios es tomando el tiempo de leer y meditar en la palabra de Dios. Como cristianos fieles tenemos que asegurarnos que el cimiento de nuestra vida sean sólidas, para que lo que edifiquemos no sea fácilmente destruido por las circunstancias ni las situaciones que se presentan, hermanos, a lo largo de nuestras vidas. Si no estamos edificando encima de la verdad de Dios, entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Y por lo mucho que nos esforcemos, trabajemos muchas horas, entonces estamos trabajando en vano. Lo segundo, hermanos, es que todo cristiano fiel tiene que hacer esto para evitar ser engañado por las mentiras de Satanás, y esto lo encontramos aquí cuando leemos: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Como todos sabemos, las ciudades de la antigüedad eran muy diferentes a las ciudades de hoy en día. Hoy en día, las ciudades son grandes y espaciosas, contienen todas las conveniencias modernas y son habitadas por grandes números de personas. Pero en los tiempos de antes, en la antigüedad, las ciudades servían más como un lugar de protección que cualquier otra cosa. Y para poder ofrecer un lugar de seguridad a todas las personas, las ciudades normalmente estaban rodeadas de altas murallas y tenían grandes portones
que podían ser cerrados rápidamente. También tenemos el hecho de que encima de estas murallas siempre había una o más personas de guardia, es decir, personas cuya responsabilidad era constantemente vigilar al horizonte y sonar la voz de alarma al ver algo sospechoso o algún peligro inminente que se aproximaba. Así que las murallas, los portones y vigilantes eran lo que brindaba la protección a los habitantes de aquella ciudad. Ahora, hermanos, manteniendo en mente el sistema de seguridad de las ciudades de la antigüedad que les brindaban a todo habitante en esos tiempos, preguntémonos ahora, ¿qué nos dice la palabra a nosotros hoy en día cuando leemos: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia? Y para poderle responder, hermanos, a esta pregunta, primeramente tenemos que reflexionar por un momento y preguntarnos: ¿qué es nuestra ciudad? ¿Cuál es nuestra ciudad? Y como les dije un momento, las ciudades de la antigüedad eran más que nada un lugar de protección, un lugar que le brindaba un cierto nivel de protección a la población. Y la ciudad de todo cristiano fiel hoy en día es nuestra familia y nuestro hogar. Pero si no permitimos que Dios sea quien guíe nuestros pensamientos y afirme nuestros pasos, entonces no seremos vigilantes efectivos, ya que nunca veremos el peligro que se acerca hacia nuestro hogar. Como nos dice la palabra aquí, en vano vela la guardia. Ahora, ¿cómo podemos nosotros asegurarnos de que Dios sea quien guarde nuestra ciudad? Y para nosotros poder asegurarnos, hermanos, de que Dios sea quien esté guardando nuestra ciudad, lo primero que tenemos que hacer es asumir la responsabilidad que se nos ha entregado. Primeramente, tenemos que asumir la posición de autoridad que Dios nos ha entregado a todo cabeza de familia. Esto quiere decir que como cristianos fieles tenemos que asumir la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. Tenemos que tomar el tiempo de amoldar el corazón de nuestros hijos e hijas según la verdad de Dios y enseñarles a descubrir las mentiras del diablo. Como cristianos fieles, tenemos que ser el ejemplo a seguir y dedicarle el tiempo requerido a nuestra familia. Ser la cabeza de la familia es mucho más que ser el proveedor principal de un núcleo familiar, hermanos. Ser la cabeza de familia significa que Dios le ha puesto en una posición de suma importancia, ya que los que le rodean serán influenciados por sus acciones y también faltas de ellas. Ahora, ¿qué es lo que le quiero decir yo, hermanos, con todo esto? Lo que le estoy diciendo es que tenemos que tomar el tiempo para enseñar a nuestros hijos, primeramente. Tenemos que tomar el tiempo para enseñarles la palabra de Dios. Y hermanos, ¿por qué es tan importante que nuestros hijos conozcan la palabra de Dios? Y para contestarle a esta pregunta, vamos ahora a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, leemos donde nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La razón, hermanos, por qué es tan importante enseñarles la palabra de Dios es porque la palabra de Dios es la que les enseña el camino que siempre les conducirían a ellos a Dios. La palabra de Dios será la muralla de protección que les mantendrá seguros en medio de este mundo
lleno de maldad. La palabra de Dios es la que les ayudará a tomar las decisiones correctas. Al encontrarse confrontados a la opresión social y tendencias populares. Ahora, hermanos, para asegurarnos de que Dios sea quien guarde nuestra ciudad, lo segundo que tenemos que hacer es tomar el tiempo de compartir con nuestro cónyuge. ¿Qué les estoy tratando de decir aquí? Primeramente, hace un tiempo atrás leí un artículo acerca de los divorcios, donde se decía que una de las razones principales de los divorcios era porque uno o ambos de ellos decían que sus cónyuges no le entendían. Y hermanos, yo deseo que sepamos que no estamos hablando de recién casados estrictamente. Las estadísticas de divorcios incluían a un buen porcentaje de parejas que llevaban largo tiempo casados, hasta 50 años. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué llegan tantos a pensar que sus parejas no les entienden? Y la razón principal, hermanos, por la que tantos llegan a pensar que su pareja no les entienden, es debido a la falta de comunicación. En otras palabras, la falta de compartir los momentos que Dios nos entrega a cada uno de nosotros. ¿Y cómo nosotros podemos compartir con nuestro cónyuge de forma que agrade a Dios? Y para contestar, hermanos, esta pregunta, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, versículos 24 y 25, donde encontramos que se nos dice: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, lo que esto nos dice aquí claramente es que tenemos que honrar y respetar a nuestra pareja. Esto significa que tenemos que tomar el tiempo de demostrarle lo mucho que le amamos y lo necesitamos. Y esto es algo que podemos fácilmente hacer con solo compartir las cosas que nos suceden en nuestra vida diaria. Tomar el tiempo de interesarnos y escuchar, disfrutar juntos de las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros. No podemos, hermanos, permitir que nada nos detenga de enseñar a nuestros hijos. No podemos permitir que nada nos interrumpa de ser ejemplos a seguir en nuestra familia. No podemos permitir que nada nos interrumpa de compartir con nuestros cónyuges. La familia es una institución sagrada y Dios tiene que ser el cimiento, ya que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hasta el momento hemos visto que para evitar ser engañados por Satanás, primero tenemos que edificar sobre la verdad de Dios, un cimiento sólido e inmovible. Segundo, tenemos que asumir la responsabilidad que Dios nos ha dado como cabeza de familia. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Tenemos que ser el ejemplo a seguir. Tenemos que honrar y respetar a nuestros cónyuges. Todo esto hacemos, hermanos, para disfrutar de un hogar lleno de armonía, lleno de felicidad y de todas las ricas bendiciones que Dios derrama sobre todo cristiano fiel. Amén. Ahora, lo que no hemos cubierto hasta ahora es ¿a quién guía Dios? Y la respuesta a esta pregunta, hermanos, está aquí cuando leemos: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. La palabra clave que responde a nuestras preguntas son: pues que a su amado dará Dios el sueño.
Detengámonos aquí un momento y reflexionemos en esto para comprobar si lo que les digo tiene sentido o no. Primeramente, ¿qué significado tiene sueño aquí? El significado del sueño es la paz, primeramente, hermanos. Después de todo, ¿quién duerme cuando está lleno de preocupaciones y dolores? Nadie puede dormir. Entonces, ¿a quién guía Dios? Aquí nos dice que Dios guía a sus hijos amados. ¿Quiénes son sus hijos amados? Sus hijos amados somos todos nosotros que descansamos en su poder, su gloria y su majestad y nos dejamos guiar por medio de su Espíritu Santo. Sus hijos amados somos todos nosotros que confiamos en Dios. Que confiamos en que Dios está en absoluto control de todas las cosas. Sus hijos amados somos todos nosotros que no dudamos de su palabra y que nos fortalecemos a través de ella en todo momento. Sus hijos amados somos todos nosotros que tomamos el tiempo de cumplir nuestra misión y compartir con otros el mensaje de salvación que Dios le ofrece al mundo. Sus hijos amados somos todos nosotros los que estamos dispuestos a enseñarles a otros que existe una solución a sus necesidades, que existe esperanza, que existe la victoria sobre todas las cosas y que su nombre es Jesús. Sus hijos amados, hermanos, somos todos nosotros que perseveramos en la santidad, y para todos nosotros que somos sus hijos amados, Él nos tiene una bella promesa, y fíjese bien como Él nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, como lo dice en Filipenses capítulo 4:7. Esta es la paz que permite que descansemos en el poder de Dios. Esta es la paz que nos permite el sueño, pero desdichadamente existen muchos cristianos que no logran recibir esa paz. ¿Y por qué, hermanos, existen tantos cristianos que no logran recibir esa paz? Y la razón principal es por la que tantos cristianos no alcanzan a recibir la paz que Dios les ofrece, es porque están tan envueltos en las cosas de este mundo que no le dan a Dios el lugar en sus vidas que solo Él se la merece. Y como cristianos fieles, esto es algo que no podemos permitir que nos suceda a nosotros en nuestras vidas, hermanos. Como he dicho y he repetido en numerosas predicaciones, Dios tiene que ocupar la posición número 1 en nuestras vidas. Esto significa que tenemos que realmente amarle, que tenemos que realmente honrarle y darle toda la gloria en todo momento. Y como yo les dije al comienzo, Dios tiene que ser el cimiento en el que edificamos. Y hermanos, y para concluir el día de hoy, para evitar ser engañados por Satanás, existen 3 cosas que todo cristiano fiel debe y tiene que hacer. Y esto es: primeramente, tenemos que asegurarnos de que construyamos nuestra casa sobre la fundación correcta. Y esa es sobre la palabra de Dios. Y recordemos siempre que si Jehová no edificare su casa, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, si nuestra vida no está edificada en Dios, de nada nos valdrá todo lo que podamos hacer. Amén. En segundo lugar, hermanos, tenemos que asumir la responsabilidad que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Y para esto tenemos que tomar el tiempo de instruir a nuestros hijos. Tenemos que ser el ejemplo
a seguir, tenemos que honrar y respetar y compartir con nuestro cónyuge. Y cuando hacemos estas cosas, entonces estamos haciendo la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, Él está presente para protegernos. Y recordemos siempre que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y eso es decir, hermanos, que si no estamos haciendo la voluntad de Dios y no conocemos la verdad de Dios, de nada nos valdrá estar de vigilancia, ya que no seremos capaces de reconocer el peligro cuando se nos avecina. Amén. Y por último, tenemos que perseverar en la santidad y dejarnos guiar por Dios. Como hijos de Dios que ahora somos, tenemos que descansar en su poder, en su gloria y en su majestad. Tenemos que confiar en Él. Y tenemos que confiar que Él está en control absoluto de todo. Y nunca podemos dudar de su palabra, sino que tenemos que fortalecernos a través de ella. Recordemos siempre, hermanos, que, como dice la palabra de Dios en Salmos 127, dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y hermanos, esto quiere decir que por mucho que nos esforcemos y por mucho que nos afanemos con las cosas de este mundo, Dios solamente les dará el descanso solo a aquellos que le aman a Él y han depositado toda su fe en Él. Amén. Así que hermanos, eso es todo lo que les tengo para ustedes el día de hoy. Vamos a orar para despedirnos, así que vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, esta mañana por esta hermosa palabra, Señor, que tú nos has dado. Gracias, Señor, que por medio de ella, Señor, tú has revelado algo muy grande, algo que nosotros como cristianos tenemos que estar, Señor, siempre listos y preparados, Señor, para todo ataque del enemigo. Gracias te doy, Señor, que tú nos has enseñado a cómo nosotros podemos edificar nuestra casa y que sea edificada en una fundación sólida, donde por más que vengan tormentas, por más que vengan problemas, por más que vengan situaciones, esa casa no se mueve, porque está edificada en ti, Señor. Señor, en este momento, gracias te doy, Padre Santo Dios, porque muchas veces el enemigo es astuto y muchas veces usa hasta la misma palabra para que nosotros, Señor, bajemos la guardia. Y en este momento tú nos has enseñado, Señor, que tenemos que nosotros estar guardando a cada momento y a cada tiempo. Señor, en este momento, Señor, yo te pido, Padre Santo Dios, por cada uno de mis hermanos que por algún motivo, Señor, se han desalientado, están, Señor, en este momento, ya no perseverando en tu palabra y están siendo engañados, Señor, posiblemente en otros lugares donde les enseñan o les dan solamente un entretenimiento y no una palabra que tiene fundamento, Señor, basada en lo que tú, Señor, nos dejaste por medio de tu palabra que fue inspirada por el Espíritu, y que tú seas, Señor, que nos revele por medio del Espíritu de que todo lo que se está escuchando verdaderamente proviene de ti. Señor, entonces, Señor, te pido, Padre Santo Dios, que tú, Señor, les abra los ojos, les abras el entendimiento, les dé, Señor, un ánimo, Padre Santo Dios, para que puedan, Señor, venir hacia ti,
seguir tus caminos, buscando de ti, Señor, para que esa casa sea edificada correctamente. Señor, te pido, Padre Santo Dios, que todo lo que están desanimados en este momento, Señor, tú le des el ánimo. Señor, a todos los que están enfermos, Señor, te pido sanidad en cada uno de sus cuerpos. Te pido, Padre Santo Dios, que tú suplas al necesitado. Señor, en este momento, te pido, Padre Santo Rey, de que tú nos enseñes, Señor, cuándo es el tiempo, dónde es el lugar, de que nosotros podamos, Señor, ya estar juntos. Señor, solamente tú, Señor, puedes revelarnos eso. Solamente tú, Señor, puedes abrir las puertas. Y en este momento, Señor, te lo entrego a ti, Señor, que tú nos enseñes, que tú, Señor, nos des la sabiduría para tomar las buenas decisiones. Te pido, Señor, de que tú, Padre Santo Dios, esta semana que comienza, guarde a cada uno de mis hermanos, tú los protejas, que tú, Señor, guardes sus vehículos de todo accidente, guardes a cada uno de sus hijos, Señor, de toda enfermedad. Señor, te pido, Padre Santo Dios, por cada uno de ellos, que seas tú con cada uno. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.